días, muy buenas tardes, muy buenas noches al Ecuador y al mundo entero. Mi saludo a todos nuestros amigos cibernautas que se conectan con nosotros los días martes, jueves y viernes. CGN Noticias presenta su programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Programa grabado por el canal de televisión de la Unión Nacional de Periodistas Nuclear Guayas. Desde la ciudad de Nueva York tenemos Postdata TV. En la ciudad de Guayaquil tenemos Gloria Visión, tenemos Radio Guayacense y una serie de canales de televisión y emisoras que se conectan con nosotros. El día de hoy vamos a presentar unas declaraciones que nos parecen muy interesantes sobre el tema del seguro social y sobre el BIES, quien nos da a conocer el compañero Henry Llanes, para que todos los jubilados afiliados estén al tanto de estas importantes declaraciones del señor Henry Llanes, que va a hablar sobre el tema, sobre el seguro social y el BIES. En el norte de la ciudad de Quito, en la plataforma gubernamental, en cuya infraestructura funciona el Banco del IES, el Banco de los Afiliados, y que actualmente, por intromisión del gobierno, está otorgando unos créditos hipotecarios, créditos de vivienda, con una tasa de interés del 2,99%. Esa tasa le genera pérdidas al Banco del IES, no le permite cubrir los costos operativos ni tener una utilidad, porque una tasa de interés para préstamos de vivienda, en el caso del Banco del Pacífico, la está otorgando entre el 6,5% y 7,5% anual. Banco del Pacífico, que es el Banco de Estado. El gobierno tiene prohibición de manejar los fondos y reservas del Seguro Social. Así lo dispone el artículo 372 de la Constitución de la República, que ninguna institución del Estado debe intervenir en el manejo de fondos y reservas. Sin embargo, el gobierno lo hace, y esta tasa con la que están otorgando los préstamos es una política de gobierno, contradiciendo lo que dice la Constitución de la República, pero lo hace con fines electorales, con fines políticos, con fines de propaganda política y electoral. Así lo está haciendo el gobierno, así lo está haciendo el presidente de la República. Y yo pregunto al respecto, ¿por qué el presidente de la República, por ejemplo, no impulsa una reforma de ley, tanto al Código Monetario Financiero como al Código de Planificación de las Finanzas Públicas, como también a la Ley de Instituciones Financieras, ¿no? Y dispone que la Banca Nacional baje las tasas de interés? Eso sería, por ejemplo, una política en beneficio del Ecuador, de que todos los bancos bajen la tasa de interés. No al 2,99%, porque esa tasa no le estamos pidiendo que la Banca Nacional baje esa tasa de interés al 2,99%, pero sí en un rango del 6,5 al 7,5, ¿no? Que le permita esa tasa de interés a la Banca Nacional y al Banco del IES cubrir los costos operativos y tener un margen de rentabilidad. Pero la tasa del 2,29% le genera pérdidas al Banco del IES. Datos, análisis, estudios e investigaciones que han hecho personas especializadas en la materia. El segundo aspecto, el tema de la crisis del seguro social. Nosotros escuchamos opiniones, por ejemplo, como la del economista Augusto Latorre. Él que dice que para poder enfrentar la crisis y realizar los correctivos que hay que hacer, él dice que hay que hacer reformas porque dice, los jubilados en el Ecuador están recibiendo 5 veces más de lo que aportan, 5 veces más, lo cual no es correcto el dato, porque el 90% de los jubilados en el Ecuador reciben menos de $500 de pensión jubilada. Entonces de ellos no es que reciben 5 veces más de lo que aportaron, no, ellos reciben, el 90% de los jubilados en el Ecuador reciben menos de $500. Hay un 10% donde reciben $1,000 de pensión jubilar, el 10%, ¿no? Hay otros que reciben $1,200, otros $1,300, $1,500,
$1,800, $2,000, $2,300 y $2,400 o $2,500. Ese es en el rango del 10%, de manera escalonada, ¿no? No todo el 10% recibe los $2,504, no, es escalonado, como lo acabo de explicar. Pero también aquí cabe preguntar, el tema del prejuicio que se causó a los trabajadores en el país y que se causó al Ecuador a través de las macrodevaluaciones y de las microdevaluaciones. Ahí, por ejemplo, se bajó la capacidad adquisitiva del salario, se perjudicó a los trabajadores y los trabajadores no han reclamado por esa depreciación del salario con el impulso de la política económica de macrodevaluación y de microdevaluación. Eso también afectó los aportes al Seguro Social. Las macrodevaluaciones y las mini devaluaciones afectaron los aportes al Seguro Social, así como también afectaron el pago de las pensiones jubilares. Entonces mire usted que sobre eso los afiliados no hemos reclamado, los trabajadores no hemos reclamado, los jubilados no hemos reclamado frente a ese daño material que le causaron los gobiernos en los años 80 y en los años 90. Entonces el tema de la propuesta que hace el economista Latorre no es correcta y no es preciso el dato de que da a entender de que todos los jubilados en el Ecuador están recibiendo 5 veces más de lo que aportaron. Ese dato no es correcto. Lo segundo, él dice que hay que hacer correctivos porque los jubilados hoy reciben 14 mensualidades anuales, ¿no? Porque se refiere al 13º y al 14º. Ese dato no está correctamente asimismo orientado, no está correctamente explicado, no tiene una base de información correcta, ¿no? El 13º sueldo, el 14º sueldo, lo financian los trabajadores. Lo vienen financiando los trabajadores activos desde los años 70. Ese 13º sueldo, ese 14º sueldo lo implementó el gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara. Y en la distribución de los aportes al Seguro Social se destina un aporte para que se vaya acumulando los valores para pagar el 13º sueldo y también para el 14º sueldo. Entonces el problema está aquí del manejo de los recursos, ¿no? Es en cuanto a las inversiones, es en cuanto al rendimiento financiero, en cuanto tiene que ver con el manejo transparente de los recursos, y es lo que no se ha dado. Enormes pérdidas en el Seguro Social porque no se ha manejado de manera correcta los aportes de los trabajadores, porque no se ha transparentado, no existe rendición de cuentas y no se manejan los recursos bajo una política de rendimiento financiero para mejorar el pago de las pensiones jubilares, ¿no? También el economista Latorre dice que hay que promediar 20 años de aportes, ¿no?, para pagar la pensión jubilar. No los 5 mejores años de sueldos y salarios como es ahora, sino cambiar la fórmula y que sean 20 años el promedio para en función de ese promedio, pagar las pensiones jubilares. Eso significa aplanar el pago de las pensiones jubilares. Eso significa llevar hacia abajo el pago de las pensiones jubilares. Eso significa perjudicar al trabajador. Y eso tiene un carácter regresivo. Y los derechos de la seguridad social no deben tener, de acuerdo a disposiciones constitucionales y convenios internacionales, no pueden tener un carácter regresivo. Pero eso que está proponiendo el economista Latorre tiene un carácter regresivo. De manera que el tema de la crisis del Seguro Social más bien está por el otro lado. Está por el lado de las reformas que se hicieron. La una, en el año 2010, para que haya atención médica sin costo de los hijos de los afiliados hasta los 18 años, con fines electorales. Para que las cónyuges o convivientes de los afiliados tengan atención médica sin ningún costo, ¿no? Esa reforma en el año 2010 se la hizo violando la Constitución de la República, el 369 de la Constitución de la República, que dispone que toda prestación debe estar debidamente financiada, pero no se lo hizo. Y se cree que el costo anual de esa prestación es aproximadamente de $300 millones. Han transcurrido 16 años. Si se multiplica $300 millones anual por 16 años,
Eso da 4.800 millones de dólares. Ese dinero se ha sacado del bolsillo de los afiliados. Entonces estos son los problemas de la crisis. Era haber eliminado en el año 2015 el pago del 40% por parte del Estado para pagar las pensiones jubilares. Esa eliminación tuvo vigente desde el segundo semestre del año 2015 hasta el 31 de diciembre del 2018. ¿Sabe cuánto impactó la eliminación del 40% en ese margen? 8.900 millones de dólares. Y finalmente el tema de las prestaciones médicas. De personas que no son afiliadas al Seguro Social. Yo tengo publicado la información, toda la información que estoy diciendo en este libro, que se llama Al IES al borde del abismo. Esta es la tercera edición, que está actualizado los datos hasta marzo de este año. De manera que de lo que yo estoy diciendo, y la gente que quiera analizar, investigar, estudiar, lo puede conseguir a este libro. Y puede escribir a Facebook, nos puede escribir a Facebook, y a través de los mensajes que envíen a Facebook, nos ponemos de acuerdo, ¿no? ¿Qué dice, por ejemplo, en cuanto a aquí tengo un cuadrito. Aquí tengo un cuadro de los afiliados activos y de los jubilados del Seguro Social. Miren, hay personas que no son afiliadas al Seguro Social y que deberían estar atendidas en el Ministerio de Salud Pública, porque es responsabilidad del Estado y del Ministerio de Salud Pública tener una política de salud pública en beneficio de todos los ecuatorianos, bajo principios de la calidad total, de la eficiencia, de la eficacia. Mire, personas que no son afiliadas, pero están relacionados con los afiliados del Seguro Social Campesino. Es decir, no me estoy refiriendo a los afiliados activos del Seguro Social Campesino, no me estoy refiriendo a los jubilados del Seguro Social Campesino, sino me estoy refiriendo a personas que están relacionadas con ellos y que reciben atención médica sin costo en el Seguro Social. 473.511 personas. Esto está publicado en el Boletín Estadístico del Seguro Social a diciembre del año 2024. Y en cambio del Seguro Social, personas que están relacionadas con los afiliados o hay prestaciones médicas que le corresponden al Ministerio de Salud, sin embargo las atienden en el Ministerio del Trabajo, son 2.182.139 personas. Están aquí, en esta publicación. Y finalmente, en esta misma publicación, nosotros señalamos la deuda que tenía el Estado a mayo del año 2025. Mira, aquí tengo un segundo cuadrito. Aquí está, la deuda del Estado al Seguro Social era a mayo del año 2025 de 27.389 millones de dólares. Este dato fue dado por el presidente en ese entonces, Edgar Lama Bombúfal, como presidente del Consejo Directivo del IES. Y el sector privado, un sector de empleadores privados que tampoco pagan, a septiembre del año 2024 era de 2.693 millones de dólares. 2.693. De manera que los dos rubros a ese entonces ya bordeaba los 30.000 millones de dólares. Hoy la deuda del Estado, solo la deuda del Estado supera los 30.000 millones de dólares, más la deuda de un sector de empleadores privados. De manera que estos son los aspectos fundamentales de la crisis del Seguro Social y la propuesta, bajo datos que no son correctos, bajo datos que no son precisos, no son viables como el que están proponiendo, ¿no? De que hay que entonces considerar los 20 años de aportes y sacar el promedio para pagar la pensión jubilar, y lo otro de que también los trabajadores tienen que aportar sobre el 13º, el 14º, eso ya lo vienen haciendo. De manera que allí no hay ninguna novedad, eso ya lo vienen haciendo, ¿no? Así que, queridas amigas, queridos amigos, este librito lo pueden conseguir ustedes a través de un mensaje que nos envíen a Facebook y nosotros les hacemos llegar de manera oportuna. Muchas gracias. Fueron las declaraciones candentes del compañero Henry Yanes, donde está tratando los fundamentos de la crisis del IES, especialmente del BIES. Ustedes se han de acordar que el señor presidente está entregando viviendas todo este tiempo a un interés sumamente bajo
de 2% más o menos del interés, haciendo de esta manera que el BIES vaya a quebrar, porque eso es lo que dice el señor Henry Llanes, que está la tasa demasiado baja, esos intereses, y quien va a salir perjudicado no es nada más ni nada menos que el BIES va a perder los pocos fondos que tiene y va a desaparecer. Entonces, ahí están las declaraciones de Henry Llanes para que todos los afiliados, jubilados y pensionistas tomen mucho la atención de lo que está sucediendo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que está planteando vivienda a un interés sumamente bajo, del 2% de interés, donde vamos a salir perjudicados todos los afiliados, jubilados y pensionistas. Tenemos que ponernos alerta porque no podemos permitir que el Banco del BIES llegue a quebrar. Estuvo con ustedes, su amigo y servidor de todos ustedes, Carlos García Neira. Hasta una nueva oportunidad. Gracias.